Momento ahora de hablar de economía, y sumo a esta gran mesa también a Patricio Doval desde la ciudad de Rosario, porque el dato importante que vamos a conocer en el día de hoy es la inflación del mes de mayo. Pato, buen día, adelante. ¿Cómo va, Day? Buen mediodía para todos. Después de las 4 de la tarde es el horario ya fijado desde hace tiempo por el INDEC para exponer muchos de los datos que siempre forman parte de la agenda periodística del día siguiente. Obviamente, ayer, por ejemplo, por la tarde se dio a conocer la capacidad instalada industrial, que sigue muy a la baja, como muchas variables que mide el INDEC, a excepción del tema de la inflación, que yo te diría que es el caballito de batalla que lleva adelante la gestión Milei para exponer como dato positivo, ¿no? Después de la fuerte escalada de precios que marcó el final de la gestión de Alberto Fernández, la fuerte escalada que también marcó el inicio de la gestión de Javier Milei con la importante devaluación que se tradujo a precio en el mes de diciembre de 2023 y se replicó en enero y después se empezó a encauzar en el mes de febrero del 24. El objetivo del gobierno nacional es tratar de perforar el piso del 2% después de el traspié que supuso la suba inflacionaria de marzo. Vamos a conocer seguramente los datos de mayo y ya te prevengo, Day, que la mayoría de las consultoras privadas de los relevamientos por fuera del INDEC aseveran que es muy probable que se logre precisamente perforar ese piso del 2%. Tenemos una placa que, como siempre en estas instancias, lo que hacemos es tratar de monitorear qué es lo que dicen algunos consultores y organismos que no son el INDEC y que se anticipan con el número del IPC, el índice de precios al consumidor, y después se pueden contrastar con el dato oficial. En la grilla que tenemos en pantalla encabeza la Ciudad de Buenos Aires, que hace pocos días dio a conocer la variable de inflación en el Distrito Capital, 1,6%. No siempre se expresa la cifra en línea con lo que después mide el INDEC, porque tienen valoraciones distintas formas de ponderar las necesidades de la población dentro del promedio, y es por eso que a veces da diferente, pero hay ciertas coincidencias en las consultoras privadas que aseveran que el número va a tener un 1 adelante, ¿no? Solo Fíjate, una muestra un 2,1%. Sí, que en realidad no son las consultoras privadas, es la encuesta que encarga el Banco Central, es el relevamiento de expectativas del mercado. En ese relevamiento se encuestan a consultores privados, pero por ejemplo también a actores del mercado financiero sobre muchos puntos, entre ellos la inflación, y ese promedio dio 2,1%, pero en realidad es un relevamiento, si se quiere, de la sensación térmica, que es lo que husmean los referentes del mercado financiero, algunos consultores económicos de peso, los bancos, tanto públicos como privados, a los cuales también el Banco Central les hace esa requisitoria y no siempre está ceñida a los datos empíricos, ¿no? A lo que se puede consultar o encuestar en, por ejemplo, un supermercado. Después las consultoras privadas, Equilibra, EcoGo, Libertad y Progreso, Econométrica, van desde el 1,7 al 1,9, todas con una variable que estaría perforando el 2%. La baja que podría generarse a partir de los datos del INDEC esta tarde estaría explicada en, si se quiere, la estabilidad o la paz cambiaria, ¿no? El gobierno, de todas maneras, cuando se estableció esta suerte de bandas cambiarias entre los 1.000 y 1.400 pesos por dólar, dijo que la pretensión era que el tipo de cambio esté cerca de los 1.000. Bueno, ahora está cerca de los 1.200, está en la mitad de esa banda. No obstante, es un elemento que juega a favor del gobierno nacional, diferente de si estuviésemos todos los días rozando los 1.400. Menor emisión monetaria, recortes de impuestos después de la salida parcial del cepo y caída de algunos precios estacionales como frutas, de acuerdo a lo que relevan algunas consultoras privadas, serían claves para explicar esta moderación de la inflación en el mes de mayo. Lo que no baja y se mantiene en promedio alto serían la inflación núcleo, que es la que excluye precios regulados y estacionales. De acuerdo a lo que relevan algunos consultores privados, veremos si esto se ratifica hoy por el INDEC, esa inflación, la núcleo, está en torno al 2,4 a 2,6%, y eso también incide en el promedio para arriba. Pero bueno, hablamos de inflación, pero vamos a ver qué pasa
en el terreno, en las góndolas en este caso, ¿no? Sabemos que, bueno, cuando baja la inflación y eso está acompañado de, bueno, un poder adquisitivo más o menos en orden, seguramente eso se traduce en mayores ventas. Bueno, no es lo que está pasando, ¿no? En el terreno. En las últimas horas, RTS, por ejemplo, consultó DAI a referentes de la Cámara de Supermercados de la ciudad de Rosario, que en línea con algunas entidades nacionales que representan los intereses de los supermercadistas vienen alertando sobre la baja del consumo de alimentos y bebidas, que son elementos que forman parte central de los consumos mensuales de una familia. Al margen de la inflación es otra realidad que a veces el gobierno nacional no considera. Si te parece, vamos a compartir el testimonio de Juan Manuel López Raidó. Él es referente de la Cámara de Supermercados y hace un panorama respecto del consumo de alimentos y bebidas, en este caso en la ciudad de Rosario. Nosotros venimos ya anunciando y vemos detectando que obviamente la caída del consumo es sostenida. Estamos a un nivel obviamente de un consumidor mucho más perspicaz en cuanto a verificación de lo que son los precios, de las diferentes alternativas que se van manifestando en las góndolas de los supermercados. Y obviamente vemos esto, vemos que obviamente el ticket de compra es mucho más pequeño y obviamente vemos un consumidor que está inquieto en el momento de verificar, chequear y constatar diferentes tipos de productos y va a precio. Cuanto al cambio de comportamiento del consumidor, ¿ven que es algo que ha quedado ya, teniendo en cuenta que los niveles de inflación parecen haberse estabilizado, pero el consumo no repunta? Encontramos esta situación, ¿no? Una inflación que empieza a tener una meseta, de una inflación casi del 2%. Vemos obviamente que se empieza a achicar ese acto de compra, tanto en la semana como desde mensual, ¿no? Si vos me decís que familia de productos empezaron a tener una caída fuerte respecto al mes anterior, o sea, el mes de abril o el mes de mayo, estamos visualizando que estacionalmente las bebidas han caído, puntualmente la cerveza, pero también las bebidas alcohólicas han caído fuertemente todo lo que son artículos de limpieza, higiene o aseo personal, sobre todo las marcas líderes, y también se puede encontrar una caída de lo que es la carne vacuna. Posterior a eso vemos que, por ejemplo, las alternativas que se dan es aumento en los carbohidratos, digamos, puede ser, digamos, todo lo que tenga que ver con productos, digamos, de sustanciales para hacer una comida. Vemos que hay como una evolución en la compra diaria. Parte de los supermercados, lo que obviamente tratamos de negociar constantemente es con aquellas empresas, por ejemplo, las entidades bancarias, donde nos permiten tener una posibilidad de descuento que va parte de la empresa y parte de la entidad bancaria, que nosotros las podamos volcar justamente en una oferta de consumidor. En el caso de esto, cuando es en entidades bancarias, se visualiza días justamente donde un comprador, digamos, con una tarjeta determinada, tiene un descuento en tal día, ¿no? Sí, parecería, Pato, que hay que hacerse un cronograma para hacer las compras, ¿eh? Depende de la oferta del día con esa entidad bancaria que es una gran aliada para la economía familiar, porque si bien el ticket es pequeño, el consumo es alto todavía para el bolsillo de una familia. Uno reconoce a familias que de hecho llevan a más de un integrante a la línea de cajas, claro, porque entienden que pagando con varios instrumentos en una misma familia se divide el ticket y se puede acaparar más ese descuento que hace determinada tarjeta, determinada billetera virtual, si es que reconoce un porcentaje de la compra, y ni hablar de la financiación, que antes no estaba establecida prácticamente para las compras del supermercado. Ahora sí, uno tarjetea también las compras del súper. Realidades de estos tiempos en donde tenemos una inflación atenuada, pero un poder de compra muy erosionado. Escaso también, sí. Pato, muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo, Dai. Buena tarde. Adiós.